Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro curso de Filosofía 2, los temas del segundo objetivo. Tenemos que recordar que en este objetivo estamos analizando los elementos de la lógica, que son el concepto, el juicio y el razonamiento. Comenzamos ya a estudiar lo que es el concepto y la primera de las operaciones conceptuadoras, que es la definición. En esta ocasión vamos a reflexionar acerca de lo que es la división lógica y la clasificación. Bueno, estas herramientas lógicas son muy importantes y a lo largo de la historia lo han sido, ya que las distintas ciencias las han utilizado como herramientas para profundizar en sus estudios. Estas operaciones nos ayudan a ordenar de alguna manera intelectualmente el mundo en el que vivimos y de esta forma hacerlo más comprensible. Bien, pues la primera operación conceptuadora que vamos a estudiar es la división lógica. ¿En qué consiste la división lógica? Es parecida al análisis, ya que ayuda a tener claridad del objeto de estudio. Con esta operación lógica intentamos comprender el objeto separando mentalmente sus partes correspondientes. ¿Qué significa? Que si queremos conocer algún objeto, pues lo que tenemos que hacer es dividirlo en sus partes. Si quisiéramos nosotros conocer el mecanismo de un reloj cerrado, lo que tendríamos que hacer es abrirlo y empezar a descubrir cuáles son las partes que lo constituyen, de qué manera este objeto funciona, cuáles son sus elementos y precisamente gracias a qué es que pueden moverse las manecillas del reloj. Entonces, si nosotros queremos conocer algún objeto, pues lo que podemos hacer es empezar a dividirlo en cada una de sus partes. Lo mismo ocurre con la división lógica, solo que no es con objetos físicos, sino con objetos que podemos concebir de forma intelectual. La división puede ser hecha solo a partir de un principio que exprese un carácter esencial del objeto. Por ejemplo, todos conocemos el violentómetro, que es una escala en la violencia de género. ¿Cuáles son estas partes en las que se divide? Pues cuando debemos tener cuidado porque podemos identificar que la violencia ya está presente. Cuando nos chantajean, nos mienten, nos ignoran, nos celan, nos ofenden, nos humillan. Bueno, pues estas son actitudes que deben de empezar a generarnos una cierta alerta. El siguiente nivel es cuando tenemos que reaccionar, inclusive denunciar y empezar a pedir ayuda. Cuando se destruyen artículos personales, nos manosean, nos agreden jugando, nos empujan, nos golpean. Bien, pues esto ya es un nivel superior de violencia. Y el tercer y último nivel es el de pues ya cuando nuestra vida está en peligro y lo que tenemos que hacer es alejarnos. Cuando nos encierran, nos aíslan, nos amenazan con objetos o armas, cuando hay amenaza de muerte, abuso sexual y hasta violación. Bien, pues esta es una forma mediante la cual podemos nosotros conocer de una mejor manera cómo se presenta el fenómeno de la violencia. Entonces, la división nos ayuda a comprender mucho mejor este fenómeno y inclusive pues a reaccionar ante estos niveles. Otro ejemplo de división lógica que podemos encontrar es el de cómo se ha identificado las distintas fases de la pandemia mundial. Se han determinado que existen 5 fases por lo menos y que cada una de estas fases tiene ciertas características especiales.
La primera fase es cuando se ha identificado que existe un problema de salud en un lugar que empieza a ser incontrolable. La siguiente fase, la fase 2, es cuando ya no nada más es en un lugar esta situación de salud, sino que empieza a exportarse a otros países. Y los países que reciben a estas personas infectadas, bueno, todavía pueden tener algún control acerca de las personas y de su núcleo cercano que pudiera estar contagiado. La tercera fase es cuando ya los contagios empiezan a darse en personas que nunca viajaron o que no conocieron a personas que hubiesen viajado. Entonces empieza a crecer en la población el contagio y bueno, empieza a verse un fenómeno más descontrolado. La cuarta fase de la pandemia es cuando ya se ha llegado a un cierto control, pero todavía existen personas que siguen trayendo el problema de salud y entonces todavía no se puede decir que ya es un problema terminado. La última fase, la quinta fase, es cuando ya la Organización Mundial de la Salud determina que ya es un fenómeno completamente controlado. Bien, pues este es otro ejemplo en nuestra vida cotidiana que podemos observar de cómo la división lógica puede aplicarse para tener una mejor comprensión de un problema, de un fenómeno o de un objeto que podamos estudiar. Bien, bueno, pues ahora vamos a estudiar qué es la clasificación. Esta operación lógica que consiste en distribuir y ordenar en grupos, clases, objetos o conceptos según sus semejanzas y diferencias, utilizando criterios anteriormente elegidos. Clasificar va más allá de una simple agrupación de objetos o conceptos, pues es una operación lógica que nos auxilia en el conocimiento, ya que al ordenarlos en clases, identificamos más fácilmente sus propiedades. Un ejemplo que todos conocemos de clasificación es el que los biólogos han hecho de la clasificación de los animales. Se han tomado distintos criterios. Según su estructura interna, pueden ser animales vertebrados o invertebrados. Según su forma de reproducción, pueden ser ovíparos, vivíparos o ovivivíparos. Según sus tipos de alimentación, pueden ser herbívoros, carnívoros o omnívoros. Y según su hábitat o también modo de desplazamiento, tenemos terrestres o acuáticos. Otro ejemplo de clasificación en nuestra vida cotidiana es la forma en la que se han clasificado los videojuegos. Recordemos que hay algunos videojuegos que solamente son para niños pequeños, otros son videojuegos que todos podemos jugar, otros que son recomendables para niños de más de 10 años, otros que son solo para adolescentes, algunos otros para personas maduras y finalmente tendríamos algunos que son para adultos solamente. Bien, pues esta también es una forma de clasificación que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues para concluir, podemos observar que estas herramientas lógicas nos sirven para poder comprender mejor nuestro mundo. Bien, pues por hoy es todo. Hasta la próxima.